Me gustaría hablar un poco y definir qué es la cooperación internacional. Bien, la cooperación internacional en términos muy prácticos, pues desde un principio la cooperación es cuando dos actores tienen un interés en común, sí, y como tienen ese interés en común, pues ponen parte de sus medios o de sus posibilidades para resolver ese problema. Cuando hablamos de cooperación internacional estamos hablando pues de dos estados, ¿sí? En los cuales cuentan con un interés en común o una problemática en común, una situación que ellos quieren abordar, sí, así sea de formas diferentes, pero pues que es para ellos un elemento común y lo empiezan a abordar. Nosotros podemos tener ejemplos como el narcotráfico, que pues que para Estados Unidos es un problema, para nosotros también lo es desde otra óptica diferente y para Brasil, por ejemplo, también. Y aun cuando son tres actores que son totalmente diferentes en su forma de interpretar el mundo, pues para resolver ese problema les toca interactuar, dialogar y cooperar conjuntamente para lograr los objetivos. En esa medida, y hablando de Estados Unidos, Brasil, Colombia, y me acuerdo que cuando hicimos ese trabajo allá en Kennedy, donde su merced estaba explicando un poco lo que es la cooperación y todo esto, se hablaba de lo que es la cooperación sur-sur, norte-sur, cómo funciona eso, cómo se podría definir eso para entenderlo y en esa medida poder buscar proyectos o relacionarse con los diferentes países. Claro que sí, digamos, nosotros nuevamente como la palabra cooperación. Entonces es dos actores intentando apoyarse. Si nosotros vamos a tener dinámicas de cooperación que se basan en las capacidades de los estados, entonces es muy diferente, digamos, cuando Estados Unidos siendo pues el país, pues digamos, con más relevancia internacional con relación a Colombia, pues establece unas condiciones de cooperación en las cuales pues prácticamente resultan ser pues de una dinámica como propuesta por ellos y pues después Colombia decide si participa o no, en la cual pues uno mira a los actores que están en el norte internacional, entiéndase por el norte pues Estados Unidos, las grandes potencias, Estados Unidos, China, sí, digamos la Unión Europea, sí, mientras que cuando nosotros hablamos de la cooperación sur-sur, estamos hablando de una cooperación que está más relacionada entre países que tienen una similitud con Colombia, que somos países del sur global, Sí. sí, que se distingue es por no ser grandes potencias, sino por ser países que están normalmente en vías de desarrollo, que tienen problemáticas comunes y que buscan resolverlas desde una dinámica de igualdad. Y ahí en esa medida podemos hablar del tema de la multilateralidad, el tema regional, cómo funciona eso, cómo se aplica ahí. Sí, claro que sí, digamos, el multilateralismo, nosotros ya nos estamos refiriendo a una forma de organización o pues de las relaciones internacionales en la cual los estados se ponen de acuerdo en establecer algún organismo internacional, llámese Naciones Unidas, llámese Organización de Estados Americanos OEA, llámese CELAC, como se quiera denominar, Sí. sí, en la cual estos actores establecen pues órganos de solución de problemas, de políticas públicas comunes internacionales que se van a empezar a desarrollar, sí, y se establecen planes a corto, mediano y largo plazo dirigidos a obtener esos beneficios que como organismo multilateral se puede pues, requerir. Entonces tenemos pues temas comunes como por ejemplo el medio ambiente, que son temas que pues que no se limitan a la frontera, sino que pues que pasan todas las Porque la fronteras. región, por ejemplo. Exacto, y en ese contexto los organismos multilaterales lo que hacen es buscar soluciones para esos problemas que trascienden esas fronteras a través de dinámicas, pues digamos, propias y establecidas por entre los estados que aprobaron y acogieron dicho tratado que permite pues el multilateralismo. Ahí se pueden desplegar algunos tipos de fondos o qué tipos de fondos podemos encontrar tanto de cooperación norte-sur, sur o en esta medida que estamos hablando de la multilateralidad y demás. Claro que sí, digamos, nosotros podemos encontrar unos elementos, y es que, pues cuando nosotros estamos hablando de la búsqueda de fondos por parte de las organizaciones, de las personas, de la sociedad civil en general, para llevar a cabo sus proyectos, se encuentran muchas dinámicas de cooperación internacional que pueden estar pues inmersas dentro de esos contextos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, digamos, de fundaciones culturales que trabajan temas de teatro, temas de pintura, temas de expresión en general, si nosotros nos vamos a encontrar con fondos o con intereses nacionales de otros países como puede ser Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea en general, México, Bolivia, Que son, digamos, los que pueden botar fondos, plata, dinero. exactamente, sí. Entonces, digamos, ellos tienen unos recursos para apoyar a ciertos países en temas que tienen con condiciones en común. Entonces, pues digamos, yo he tenido la oportunidad de conocer casos en los cuales el gobierno de Bolivia
ha hecho inversiones para reconocer temas culturales en temas de música alrededor de la cumbia, porque es un tema que es pues muy relacionado con la cultura misma pues de Bolivia, pero que al mismo tiempo puede tener raíces en estas zonas de los Andes. Sí, entonces ellos hacen inversiones que son para nosotros muy importantes como colombianos porque es rescatar la historia cultural y pues musical del país, pero al mismo tiempo nos permite desde una óptica global como países andinos identificar elementos comunes que podemos pues cooperarnos como estamos hablando y pues lograr resolver Exitosamente con la comunidad en Vera, acá en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Con quién se gestionó? ¿Cómo fue un poco como esa consecución del recurso que terminó una cartilla? No la tengo acá, no la tenemos acá, la tengo ahí en mi casa, pero ¿cómo fue ese proceso paso a paso y de pronto para ilustrar un poco? Bien, claro que sí. Eso, pues digamos, fue un proceso en el cual, pues primero nace de la necesidad. Sí, ¿en qué sentido? En que la comunidad en Vera, en ese momento estamos hablando de 2020, sí, pues empieza todo el tema de la pandemia y son personas que por sus condiciones socioculturales estaban en una dinámica de desplazamiento forzado, provenían del norte de Risaralda, de Pueblo Rico de Risaralda y de Bagado Chocó, que es la región del Alto Andaguea, proveniendo de una situación de desplazamiento forzado. Cuando llegan a Bogotá, normalmente ellos suelen recibir las condiciones de ayuda humanitaria que provee las entidades distritales y pues todas las gestiones de reparación que permiten también, digamos, la gestión alrededor de la reparación integral que da la unidad para las víctimas del Estado. Allí, ¿qué ocurre? Y es que cuando llegan en la pandemia, pues lo normal era acercarse a los entes de control, personería, defensoría del pueblo, acercarse a la Secretaría de Gobierno a pedir estas ayudas humanitarias, pero con la pandemia pues todo estaba cerrado, no había posibilidades de acceder a los espacios sino únicamente de forma digital. Sí, cuando estamos hablando de una comunidad que Estaban sentados, yo me acuerdo que fui a tomar en ese momento unas fotografías, se con unas revistas, están ahí en el Parque Tercer Milenio. En Tercer Milenio, casi en lo que fue el Cartucho antes, ahora pues el Parque Tercer Milenio, ahí estaban asentados en la mitad de la calle. La situación es que ellos cuando llegan, pues la comunidad en Vera tiene una lengua diferente al español, es decir, ellos hablan en Vera. Sí, y pues con base en eso, pues ellos, solo el hecho de comunicarse con nosotros ya es difícil, ya es un nivel de complejidad más alto. Sí, ahora el hecho de poder hacer una solicitud, de acceder a reconocerse como víctimas y acceder a la ayuda humanitaria a través de un computador, a través de un celular, eso era pues prácticamente imposible, un reto muy difícil de lograr. Nosotros empezamos ayudándolos pues para que se registraran, pues ayudándoles mano a mano, cada uno haciéndole el caso, pero pues esa no era la idea. La idea era empoderar a la comunidad para que la comunidad lo pudiera hacer. Sí. Lo que nosotros nos planteamos con el proyecto fue una capacitación, una pedagogía pues a los líderes de la comunidad que pueden ser personas adultas, sobre todo pues dio la casualidad que eran mujeres, sí, y que habían muchos que eran jóvenes, sí, en la cual nosotros les hacíamos esa capacitación de cómo acceder a las herramientas básicas de un celular, desde entrar a un correo electrónico, cómo conectarse al internet libre que tienen las estaciones de Transmilenio, cómo adelantar el proceso de solicitud ante la unidad para las víctimas, cómo impulsar cada uno de esos procesos y de esa manera no tener que depender de nosotros para poder llevar a cabo el uso digital de la herramienta. Claro. Sí, el proyecto fue financiado inicialmente a través de una organización chilena que se llama Derechos Digitales. Derechos Digitales. Esa, sí, señor. Sí, pero la organización... Operación Sur-Sur. Sí, digamos, en ese sentido sería Sur-Sur porque pues nosotros estamos solicitando a la organización chilena que nos colabore. Sin embargo, y esto es un elemento pues particular para este caso, es que la organización chilena recibía fondos de la Fundación Ford, que es una fundación pues de la empresa Ford en Estados Unidos. Con la organización Derechos Digitales, que fue con la que se financió este proyecto con la comunidad en Vera, sería una cooperación Sur-Sur. Sí, en principio sí, sin embargo, pues hay una particularidad y es que la Organización de Derechos Digitales en ese momento tenía una financiación que era desarrollada por la Fundación Ford, que es pues la empresa de automóviles de Estados Unidos que tiene su propia fundación para pues beneficiar temas de derechos humanos, y por otro lado pues a través directamente de lo que fue la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que era USAID. Sí, entonces ellos le daban el dinero a la Organización de Derechos Digitales, y la Organización de Derechos Digitales en el marco de un proyecto que se llamaba pues digamos proyectos de emergencia pues para seguridad digital, sí, se adelantó pues la dinámica del proyecto.
nosotros pues solicitamos el proyecto, tuvimos la buena fortuna que pues que la organización se vio interesada en la dinámica que estaba presentándose y en la situación que estaban viviendo pues la comunidad en Vera, en Bogotá. Y de esa manera pues nosotros logramos hacer este proyecto. Fueron dos etapas en las cuales se adelantaron talleres, pues primero digitales, pues porque estábamos en la época de la pandemia, que se les enviaban a sus chats, WhatsApp, videos de 2 minutos que fueran fáciles de ver en el celular, pues diciendo cada una de las etapas de cómo acceder. Y una segunda etapa ya finalizando la pandemia, en la cual ya se congregaron a los líderes de la comunidad y se hicieron, pues, digamos, actividades presenciales en las cuales se llevaron a cabo las gestiones para enseñarles estos temas de derechos digitales. ¿Esas etapas estaban enmarcadas en un solo financiamiento o fueron varias etapas con el fondo? Fueron 2 etapas del proyecto con el fondo. La primera, que fue la de emergencia, en la cual ellos nos colaboraron, pues, en el sentido de desarrollar los videos iniciales y la primera cartilla. La segunda etapa ya fue en una ampliación en la cual ellos pues, nos preguntaron cuáles fueron como las situaciones que vimos que todavía estaban pendientes, digamos, como que dijimos, ustedes tuvieron pues 2 meses para trabajar, 3 meses para trabajar el proyecto que quedó pendiente y pues les presentamos pues lo que quedó pendiente y ellos nos colaboraron en una segunda etapa. Y en una segunda medida pues muy importante es que pues como ya estábamos por fuera o casi finalizando la pandemia, y pues estamos hablando de comunidades que son rurales por regla general y que no tienen mucha relación con lo digital, podíamos volver a hacer ese conocimiento que se había generado con los temas en la pandemia, podíamos volverlo a reiterar a través de un proceso presencial, que podía ser más efectivo. Eso me da pie para una pregunta, y es esta relación con los fondos y en el marco de la cooperación internacional es, o valga la redundancia, es una relación a largo plazo. O sea, no es como acá, y en el marco de esta herramientas también hablamos con una compañera y experta en el tema de proyectos y el tema de fondos y financiamiento a partir del tema distrital, de fomento, y el tema a nivel nacional, lo que es el Ministerio de Cultura y demás. Presenta uno el proyecto, la formulación, y ya, que acá también ya vamos a hablar de eso, pero no hay una relación. ¿Cómo funciona, digamos, hay que hacer un lobby como con los fondos, hay que darse a conocer, a tener una relación? ¿Cómo se puede aconsejar eso? Bien. ¿Cómo se No, ahí lo primero es la comunidad y la necesidad de la comunidad. Digamos, nosotros tenemos que tener claro que, pues, que la cooperación internacional son recursos finitos que se acaban, que son limitados. Sí. Sí, y por otro lado, que la cooperación internacional, el objetivo principal que tiene cualquier proyecto de cooperación es que el Estado en el que se está ejecutando adopte la política pública. Es decir, por ejemplo, si yo voy a invertir en hacer programas de educación digital, tal como lo estábamos mencionando, el objetivo es que el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación acojan los mismos proyectos que estamos realizando y los continúen realizando. Ese es el objetivo. En ese contexto, la forma en la que uno trabaja o que uno pues sugiere buscar los proyectos de cooperación, sí, es pues por un lado identificar cuáles son las necesidades que tiene la comunidad, que no están siendo resueltas por las políticas públicas normales, digámosle las del Estado, sí, y de esa manera pues buscar ese proyecto de cooperación. Nosotros vamos a tener que los proyectos de cooperación pues van a ser como muchos proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Sí, entonces podemos tener proyectos como el que mencioné inicialmente, que era un proyecto de emergencia 2 meses y listo, y lo que se resolvió ahí en la emergencia, porque pues como tal responde a una emergencia. Sí. Sí, y la segunda que es, pues bueno, el proyecto ya tiene unas condiciones de sostenibilidad y de una necesidad pues reconocida en el tiempo y vamos a poder trabajarla. Hay un ejemplo de eso y pues más que un ejemplo es pues digamos como una forma de trabajar. Es precisamente el caso de una organización que es muy famosa, que es De Justicia. Sí, De Justicia, pues digamos, tiene pues entre sus objetivos la promoción de derechos humanos, que es un objetivo que es permanente y continuo en la sociedad, es decir, no se va a resolver con un proyecto de 2 meses, ni mucho menos. Sí, y que al mismo tiempo logró la posibilidad con la Fundación Forca, ahorita hablamos, ¿sí?, de obtener un proyecto que le da proyectos a la financiación de la organización, ni siquiera un proyecto como tal de que van a hacer ellos de un tema o de otro, sino de la organización es el proyecto. Sí, eso a largo plazo. Exacto. Que consiguieron a largo plazo. Exacto, y que les permite esa posibilidad de continuidad. Sí, en ese contexto, pues digamos, nosotros vamos a tener muchas formas de acercarse a la cooperación y muchas formas de acceder a los proyectos. Interesante tener en cuenta eso de
de proyectos de emergencia o proyectos en el marco de, pues, de un largo plazo, ¿no? De una relación con el fondo a largo plazo que nos esté apoyando y dándole resultados. Digamos, una organización que ya tenga, pues digamos, un bagaje y que sea relativamente grande, normalmente suele tener una persona experta en cooperación internacional que está dedicada tiempo completo a ingresar a las páginas de la Unión Europea, a las páginas de, pues en su momento era Embajada de Estados Unidos, ahorita también, pero pues no de la misma manera, ya, pues ya lo miramos si es el caso. Sí, y de las diferentes áreas de cooperación, UNICEF, Sistema Universal, el que corresponda, para ver qué proyectos hay nuevos y empezar a trabajar. Igualmente hay, pues digamos, agentes de cooperación como resulta ser la Unión Europea, que tiene planes a corto plazo, digamos, planes de a 1 año, a 2 años, a 3 años, en los cuales presentan un manual de cooperación, que es un libro en el cual uno puede revisar cuáles son los planes en los que van a trabajar, cuándo van a salir las diferentes convocatorias de cooperación. Y pues digamos, pues la idea, esta es una idea que pues que se puede replicar tanto individualmente como persona, como las organizaciones más pequeñas, organizaciones de base. Sí, es pues tomar esa idea que les comento de las organizaciones grandes y es estar pues permanentemente buscando, sí, con el objetivo de pues de encontrar esta clase de proyectos. Hay proyectos de todo tipo, hay proyectos desde lo que les digo, desde $3,000 pequeños, sí, hasta proyectos que pueden financiar organizaciones por años enteros. Sí, entonces pues la idea es estar muy activo con eso, estar pendiente de esas páginas. ¿Cuáles páginas uno puede revisar? Ahorita pues las redes sociales ayudan mucho y entonces uno tiene, digamos, en LinkedIn, uno puede simplemente pues buscar los perfiles de cada una de estas agencias de cooperación La Unión Europea. y estar, exacto, Unión Europea, sí, cooperación de UNICEF, cooperación internacional, y uno estar mirando Suecia, Noruega, invierten mucho en Colombia, estar pendiente, revisando, porque pues van a salir convocatorias de proyectos y uno puede estar ahí pendiente. Sí, uno también puede buscar, hay páginas como una que es si mal no estoy, antioqueña, que es Nodoka. Ah, esa es la que estaba diciendo que no me acordaba. Ay. Acá, que y presta servicios también, pues vende servicios en torno a todo este tema de cooperación, pero está publicando Permanentemente, convocatorias. exacto, están convocatorias permanentes ahí y uno pues puede estar mirando, algunas le sirven, algunos no, temas de mujeres son muy comunes, temas de medio ambiente son muy comunes, rurales, son pues temas de mucha coyuntura y de mucha importancia en temas de cooperación y que pues resulta importante pues estar pendiente de estas páginas y de estos espacios para poder participar. De la cooperación internacional, de los fondos, de todo este tema de norte-sur, sur-sur, y llega este personaje nefasto al poder, Trump. ¿Qué lectura podemos dar y qué visión podemos dar de la transición que está teniendo la cooperación internacional? Porque se va a afectar, por lo menos acá a nivel Colombia. Sí, claro, ¿no? Y a nivel mundial. Sí, el tema es el siguiente, es que pues llega esta nueva, digamos, política pública o política, digamos, doctrina a la Casa Blanca, sí, y establece un cambio de paradigma. Y es que USAID, pues tenía una dinámica de cooperación que siempre fue muy criticada. Digamos, nosotros podemos mirar hacia los años 70, hacia atrás, sí, y podemos mirar que USAID y la cooperación internacional de Estados Unidos fue muy relacionada con el tema del narcotráfico, con temas relacionados con ataques a gobiernos que estaban legítimamente constituidos, y hubo muchas críticas con relación al proyecto de cooperación que hacía Estados Unidos. Sin embargo, durante lo que fue los finales de los años 90 e inicios de los 2000, hay como una suerte de reconciliación, digamos, como que un entendimiento de esa cooperación mucho más amplio, sí, en el cual se empiezan a abrir proyectos, digamos, de naturaleza social, que pues que siguen teniendo mucho debate, pues porque finalmente es un país, pues cooperación norte-sur, en la cual un país mucho más poderoso está invirtiendo en un país más pequeño y puede generar injerencias y demás. Sí, sin embargo, digamos, empieza a ver que pues que hay una inversión muy correlacionada con proyectos de política social y muy alineados con las dinámicas, en el caso concreto de Colombia, de los acuerdos de paz. Eso permite pues empezar a hacer unos acuerdos mucho más amplios de cooperación, lo que es, por dar un ejemplo, la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, pues recibía gran parte de cooperación de los Estados Unidos, todo lo que es la reforma rural integral, son proyectos que han recibido mucha inversión y mucha cooperación de ellos. Al momento de llegar Donald Trump, pues es un tema que es muy complejo porque lo que hace es cortar de raíz esta cooperación. Esto no significa que la cooperación de Estados Unidos con Colombia se haya finalizado y que de hecho los proyectos sociales y culturales que ellos antes apoyaban
no tengan otra cabida, otra posibilidad de avanzar. Lo que significa es que hubo un cambio de paradigma, un cambio en las formas de hacerse las relaciones internacionales. Es un cambio que es mucho más, digamos, en términos internacionales, digamos, sería un cambio muy realista, muy de pragmático en el ejercicio, digamos, de la violencia, y lo estamos viendo en los casos de Irán, en Ucrania, digamos, todo el ejercicio de los conflictos armados que se están presentando alrededor del mundo. También muy pragmático, como vimos en Venezuela, como hemos visto los diálogos que ha tenido con Gustavo Petro, con el presidente. Sí, pero esto nos lleva a que él finalmente está negociando sus dinámicas de cooperación bilateralmente. Ya no lo está haciendo a través de una política pública general, sino que cada uno negocia. Y nosotros en Colombia hemos visto, digamos, una curva. Es decir, apenas se causa y de eso después una caída. Muchas personas pierden el empleo. Organizaciones, es más, yo que estuve con un contrato en PNUD de las Naciones Unidas y empezó a verse afectado también porque con la contratación a las personas normales, naturales, que es cualquier rol profesional. Exacto, y las organizaciones, muchas organizaciones se acabaron por eso. Pero al mismo tiempo, y eso lo vemos, digamos, simplemente cerrar la puerta y no cooperar, pues también se vuelve un problema para ellos. Y eso es lo que vemos después, 8, 10 meses después, con el diálogo con Petro. Y es que, pues sí, pues él podrá no querer cooperar con Colombia por X o Y motivos del actual gobierno o de la forma de ver el mundo, o como él lo quiera ver, pero la realidad es que él no puede resolver el tema del narcotráfico si no cuenta con Colombia como aliado. Entonces, pues tiene que seguir dialogando y tienen que seguir habiendo proyectos de cooperación. Entonces, sí fue un momento y sigue siendo un momento muy complejo para la cooperación, pero tampoco se puede uno pues cerrar los ojos y ver que finalmente los estados van a tener que seguir cooperando para poder lograr sus objetivos. Sí, en ese contexto, pues nosotros y pues las personas que trabajamos en temas de cooperación, pues vemos pues en mi concepción, pues muchas oportunidades, mucha esperanza, digamos, en que los procesos de cooperación van a seguir continuando y al mismo tiempo se van a volver a ampliar en la medida que, pues, que los países seguimos teniendo la necesidad de cooperar. ¿Qué le podríamos aconsejar a alguna organización alguna persona que quiera postular por primera vez a cooperación internacional en el marco y en el contexto en el que están hablando, desde esos impactos negativos que han tenido la llegada de mandatarios como Trump o Milley o digamos? Sí, ahí, pues digamos, ahí la recomendación es, digamos, la forma práctica para trabajar estos temas es que usted en la medida que entiende, y volviendo a la primera pregunta que se hacía, que era qué es la cooperación internacional, sí, en la medida que uno entiende que son dos actores que de pronto pueden tener un interés en común, sí, en ese contexto, digamos, la recomendación es que hay que alinear las propuestas de los proyectos a ese eventual interés común que puedan tener las partes. Es la forma más, digamos, más práctica de poder lograr buenos resultados en el marco de un ejercicio de cooperación. Pero al mismo tiempo también tenemos lo que usted plantea y es un análisis, digamos, ya más, podemos denominarle ético o digamos, de la forma de interpretar el mundo. Y es que muchas veces puede que pues, las formas que tiene el análisis pues, del actual gobierno de los Estados Unidos puedan ser diferentes a las que tengan pues, las organizaciones y viceversa, digamos, también organizaciones que tengan diferencias con los pensamientos que tenga el gobierno colombiano. Sí, y entonces, pues finalmente también hay que tener un balance entre lo que busca la organización, lo que quiere la organización y hasta dónde, pues, digamos, está dispuesta a ceder frente a la búsqueda de un proyecto de cooperación. Sí. Sí, y pues la idea es finalmente que las organizaciones tienen un objetivo y un fin, y pues el objetivo y el fin no se puede ver, digamos, exacto, afectado por buscar una plata, por buscar un proyecto. Sí. Por algún motivo. Algo, digo, sí, hay un tema que es la Agenda 2030, que es un tema pues que obviamente se proyectan los objetivos a nivel mundial, tiene que ver el tema del calentamiento global o el cambio climático más bien. Sí. Y bueno, estamos viendo todos estos temas de los conflictos armados. ¿Cómo se va? Claro, ya estamos en el 2026, Agenda 2030 está a 4 años. Son como proyecciones que se hacen los países en el marco pues del desarrollo mundial o global y de lo geopolítico. ¿Qué podríamos decir en ese contexto? O sea, ¿cómo podemos entender esa Agenda 2030 en el marco pues, de los conflictos y también obviamente de la cooperación internacional? Sí, claro que sí. Ahí, la Agenda 2030, pues digamos, es una forma de
imaginarse el mundo que tuvo Naciones Unidas hace unos años, sí, en la cual se plantea cuáles eran los principales retos del globo, del planeta Tierra, sí, y cómo los países debían comprometerse a avanzar sobre los mismos. Entonces ahí tenemos los temas que hasta la fecha de hoy han liderado todo el tema de cooperación, que es el tema de mujeres, de género, de medio ambiente, todo el tema de la ruralidad, de la disminución de la pobreza, de la educación. Sí, sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que ahorita los países o los estados están pensando diferente. Entonces, pues nosotros nos encontramos con Estados Unidos, que además es el principal, digamos, inversor en las políticas que desarrolla Naciones Unidas. Proveedor. Sí, cooperante, digamos. Bueno, ese es otro tema además, que es decir, no solo es el principal cooperante de Naciones Unidas, sino que también tiene unas dinámicas de política militar muy impresionantes y que ahorita es precisamente lo que está mandando la parada. Ese análisis realista que ellos tienen, ese análisis realista que ellos tienen es la base de todos los debates que ellos están planteando a nivel internacional. Pues lo vemos en Irán, en Ucrania, en Sudamérica permanentemente. Sí, y esto pues significa que muy probablemente esa Agenda 2030 vaya a ser reformulada tal vez o a ser replanteada por los organismos internacionales que además se están poniendo en duda. Es decir, hoy en día muchos de los debates que se están presentando en Naciones Unidas no sirve para mucho, Naciones Unidas no tiene mucho alcance, muchas posibilidades. Sí, y pues ahí viene pues el tema pues que estamos hablando, y es que esa Agenda 2030, esa inversión, Naciones Unidas la hace con base en el dinero, en el capital que ponen los demás países para el desarrollo de Naciones Unidas y el interés que tienen los demás países para cooperar en ese objetivo. Si ese interés desaparece o si la inversión disminuye, pues esas dinámicas de la política o de la Agenda 2030 pues van a dejar de tener el impacto que se requiere para que el país y para que los países en general logren el desarrollo sostenible que buscamos. Sí. Había preguntado anteriormente, bueno, ahorita antes de esto, que qué detalles debíamos tener en cuenta como organizaciones para postular. Ahora, ¿qué errores en ese marco también, o en lo que venimos hablando, qué errores se ven comúnmente o que no deberían cometer las organizaciones o un actor cultural en general? Sí, digamos, errores, pues hay muchos. Digamos, lo primero es no alinear esa idea que se tiene de organización con los objetivos que tienen los proyectos de cooperación. Sí, entonces muchas veces, y es por dar un ejemplo muy práctico, digamos, en lo que yo estuve trabajando en el ejemplo que vimos ahorita de los Embera. Vale. Si uno mira la dificultad que tenía la comunidad Embera, estaba muy relacionada era con temas de derechos humanos y de acceso a condiciones humanitarias mínimas. No tenía nada que ver con los temas digitales. Pero al ser en el contexto de pandemia y al estar esta situación de digitalidad, pues nosotros lo que vemos es que podemos buscar cooperación, sí, a través de proyectos que parecieran ser como exógenos, raros. Sí, es decir, cómo voy a buscar proyectos de cooperación digital, ayuda para una situación humanitaria grave, y se pueden obtener porque se alinean los objetivos de la necesidad de la comunidad con los objetivos que tiene la cooperación internacional. Sí, ellos querían enseñar educación digital, yo quería resolver un problema humanitario y que se resolvía a través de enseñándoles cómo usar herramientas digitales. Sí, entonces la idea es alinear esos intereses que tienen las comunidades con los proyectos de cooperación. El principal error que se comete es verlos por aparte. Es que ustedes allá en Estados Unidos piensan muy diferente a nosotros, entonces nosotros pues queremos hacer esto, pues ayúdenos que somos diferentes. Pues ellos no van a ayudar por diferencia, ellos ayudan porque tenemos algo en común. Entonces es buscar esos elementos en común para poder avanzar. Ese creo que es el principal error que se debe superar. Y desde luego, pues estar pendiente de las convocatorias, leerse las convocatorias completas. Claramente, que sí. Eso también está en el marco de esta cartilla, ya hablamos también de cómo redactar el objetivo. Sí, exacto, y tener tiempo para ir porque cooperación europea, cooperación estadounidense, cooperación acá sur-sur, Brasil, hacen reuniones permanentes para contarnos en qué van a invertir la plata. Pues vayan a las reuniones, estén pendientes. Hay tiempo para estar en esa reunión. Exacto, y ustedes así lo conocen a uno también, se relaciona, exacto. Y es importante como la relación con los fondos. Claro, así es, porque finalmente, digamos, uno
pues primero muestra el interés. Sí. Y en segundo lugar, uno pues muestra que también, por más interés que uno tenga, uno quiere organizar lo que está desarrollando en las dinámicas que sean útiles también para ellos. Sí, y uno en ese diálogo con ellos va a poder tener la oportunidad no solo de mostrarles eso, sino al mismo tiempo de poder conocer de primera mano cuándo van a salir las convocatorias, los proyectos, y pues prepararse desde antes. Y hablando de la ONU, la Declaración de Derechos Humanos es algo que también se conoce, pues yo lo ando investigando ya hace como 2-3 años que hemos sacado, inclusive creo que en ese marco de los derechos humanos hicimos algunas cooperaciones y apoyos en Kennedy para lo de unas explicaciones y tutorías y demás en cooperación internacional, y empezamos a hablar de los derechos culturales. Es también una declaración que hace la ONU, y que también empezamos a ver de cómo se pueden garantizar los derechos culturales a la comunidad, tanto desde los gestores o al sector cultural general, como también para la comunidad, de cómo puede acceder de una persona que vive hablemos de Bogotá, que vive en Bosa, no tenga que desplazarse hasta el centro para ir a una obra de teatro en el Porquería y tal, que sí está bien que pueda venir, pero ya sabemos las dinámicas de Bogotá en el tema de transporte y la división, digamos, territorial que tiene la ciudad. Sí. Entonces es poder garantizar esos derechos culturales. En ese marco, ¿qué podemos decir sobre los derechos culturales en las sociedades digitales? Sí, pues hay la situación. Y otra cosa, y hay un tema también particular que habla de derechos digitales, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿cómo podemos organizar eso? O sea, ahí está lo siguiente, es que el Internet, que es como la herramienta base de los derechos digitales, digamos, como la herramienta que utilizamos para garantizar casi todos nuestros derechos digitales, ha sido entendida por la Corte Constitucional como un medio para garantizar nuestros derechos humanos. ¿Esto qué significa? Eso significa que el Internet, si bien en Colombia no está reconocido como un derecho humano en sentido estricto, cosa que pasa a nivel universal y en otros países del mundo, sí, la realidad es que se vuelve el medio para poder garantizar esos otros derechos, como es el acceso a la información y la libertad de expresión. Okay. Sí, muchas veces... En Colombia hay muchos territorios que no cuentan el día con conexión a internet. No, y ahí podemos hablar hasta de un caso súper políticamente famoso, que es lo de centros poblados, que fue toda una inversión que hizo el gobierno anterior, el de gobierno Duque, para poner internet en diferentes zonas rurales, y que fue pues una situación que ahorita está pues siendo investigada por la Fiscalía. Sí, exacto. Entonces, ¿qué es el tema? Digamos, ahí, cuando nosotros vemos ese internet como un medio para acceder a los derechos, si nosotros estamos viendo que, así como lo mencionábamos ahorita, para ser reconocido como víctima y solicitar la ayuda humanitaria, en muchos casos hasta el internet es necesario para recibir una ayuda, para recibir una información sobre la universidad, sobre el colegio. Sí, en ese contexto, el internet, además de ser esa herramienta mínima que nos garantiza los derechos, también se vuelve una contraposición, y es que pues hoy en día, precisamente con este nuevo cambio de doctrina en Estados Unidos y todo esto, al internet y en general a las redes sociales, algunas redes sociales, nosotros vimos a Elon Musk en el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, que es el dueño de X, sí, pues se han vuelto pues unos espacios en los cuales esa libertad de expresión, que es pues un derecho, ¿sí?, se ha vuelto pues un estándar que nos ha limitado también el acceso real a la cultura y a la información. Entonces nosotros vamos a ver permanentemente en internet discursos de odio que antes en el pasado pues existían, pero no eran tan dimensionados, porque simplemente las redes sociales han generado que sus algoritmos se vuelvan hacia ese sentido. Sí, entonces nosotros vamos a tener una dicotomía con los derechos digitales, siendo ellos la posibilidad de acceder a la cultura, acceder a la información, ejercer pues tu libertad de expresión, poder hablar y poder decir lo que piensas, pero al mismo tiempo también se están volviendo un límite en el sentido de que pues que estos espacios ya no son espacios de arquitectura de libertad como lo mencionaba Castells, sino que ya se vuelven unos espacios controlados por las empresas que hacen como si fueran territorios feudales en cada una de las redes sociales. Frente a ese mismo tema, yo recuerdo mucho hacia 2021, en el marco del estallido social acá en Colombia, como de manera permanente los videos que salían de afectaciones a la vida e integridad de los protestantes eran, de repente uno los veía en Instagram, en Facebook, y a los días después eran borrados, a los días después personas que publicaban la información eran denunciadas en la fiscalía. Había pues una cierta dinámica de censura surgida de la acción de libertad de expresión o de acceso a la información, en este caso concreto, en internet. Sí, esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué discursos están permitidos en la red
porque pues en la red usted puede decir, yo puedo decir lo que se me dé la gana en cualquier espacio, pero pues eso va a tener consecuencias si de repente hablo mal es decir, digo una mentira de alguien que genera una consecuencia penal, una injuria, una calumnia. Son situaciones que son complejas. Entonces uno normalmente dice, bueno, si yo digo, de repente, no sé, están acá disparando a las personas y no está pasando, pues es normal que lo borren la información porque es falsa. Sí, pero ¿qué tanto ellos pueden llegar a limitarnos la libertad de expresión y qué tanto pueden decir qué se puede hacer en la red y qué no, como usted me cuenta del caso de Elon Musk? Porque finalmente pues es el espacio que ahorita es en donde nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos. Entonces, ¿cómo pueden ellos limitárnoslos o no? Es todo un debate alrededor de eso. Claro, y entonces acá los derechos digitales pueden ayudar a garantizar estos derechos. Claro, los derechos digitales como lo que ya entendemos y su merced acaba de explicar, Sí. cómo se pueden garantizar los derechos culturales a través del escenario digital. Puede ser un escenario donde se puedan apoyar. Exacto, no. Es que el hecho mismo de lo digital es una forma de derechos progresivos, digamos. Nosotros cuando miramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26 habla pues, de la progresividad. Hay algunos derechos que en la medida del desarrollo pues, de los estados se van a ir garantizando. Sí. El Internet, pues, insiste un poco como con el debate que hay con la Corte Constitucional, pero tiene mucha connotación alrededor de esa progresividad. Sí, y nosotros tenemos que verlo como tal, en el sentido de que al ser un medio en el que se garantizan los derechos y al ser un ejercicio mismo en el cual es el ágora actual, el espacio de debate y de diálogo de la comunidad, pues nosotros tenemos que poner también unos estándares, así como se ponen en el Congreso de la República, así se pone los mínimos de respeto entre las personas para hablar, así tiene que estar. Artificial, lo que está pasando también que ya están regulando en Europa, acá pues en Latinoamérica no tanto. Entonces una regulación que está pasando también ahí. Exacto, pero digamos, veamos lo siguiente. En este momento, digamos, hace unos pocos días, Instagram borró los exámenes, digamos, cuando usted manda mensajes, usted tiene un mensaje que puede ser totalmente privado porque viene garantizada la confidencialidad de punta a punta del mensaje, como pasa en WhatsApp. En Instagram quitaron toda esa situación. ¿Por qué? Pues porque la gente ahí está en un nivel más social, menos información, digamos, confidencial, porque WhatsApp sirve para el trabajo, en cambio Instagram es más social. Pero realmente, cuando nos preguntaron a nosotros que iban a quitar eso, simplemente fue un cambio en las políticas de ellos y ya, y me dio una actualización del celular y listo. Sí, y entonces eso pues nos pone nosotros en un debate, y es un debate bueno. ¿Hasta qué punto estas empresas pueden decidir sobre qué es confidencial, qué no es confidencial, qué está permitido y qué no? Sí, y en qué momento nosotros, y nosotros me refiero a como ciudadanos y un Estado que nos defiende, vamos a empezar a actuar para garantizar nuestros derechos? Es decir, ¿cuándo le vamos a decir Instagram? No, en Colombia sí toca hacerlo, ¿o no? En Europa lo hacen, en Europa para alimentar la inteligencia artificial de Facebook, ellos descargaron toda la información de nuestros perfiles, sí, y de los perfiles de Instagram para alimentar esa inteligencia artificial y que nos dé las respuestas pues, que hoy da pues, para tener la información. Sí, cuando nos preguntaron, nunca nos preguntaron, pero en Europa sí pasó. En Europa sí hubo un formulario que uno llenaba y decía, sí, pues no me importa que usen la información o sí me importa no la usen, y uno podía escoger. Sí, esos son los temas que uno dice, bueno, el Estado cuándo va a coger una política pública digital para garantizar precisamente esos derechos y tomemos decisiones frente a eso. Puede que sean unas decisiones muy liberales y permitan que Instagram lo coja, puede que no, pero el Estado tiene que sentarse a pensarlo, a debatirlo y a tomar un punto de vista sobre eso. Cada herramienta es parte de la idea de apoyar al sector cultural y creativo y a, pues, en general las personas que les interesen pues estos temas también. Pero hay un tema que siempre me ha parecido muy interesante y que vengo investigando es la sostenibilidad económica. ¿Cómo podemos financiarnos? Hablamos ahorita de que, por ejemplo, de justicia ya es financiado como proyecto y no, digo, como organización y no como proyecto. O sea, ya tenemos una dinámica diferente. Sí, exacto. Al hablar de esta sostenibilidad, ¿cómo podemos, digamos, aprovechar la cooperación y apoyar o entender esta sostenibilidad económica en las organizaciones o los gestores o los actores del sector cultural y creativo y que no sea positivo en esa medida? Sí, claro que sí, digamos, ese siempre va a ser un reto. La sostenibilidad económica de las organizaciones es un tema permanente. Muchas veces, cuando uno se sostiene con la cooperación internacional,
uno depende mucho pues de los avatares políticos que se presentan, que de repente ahorita llegue un gobierno diferente a Trump, entonces ahora sí va a haber cooperación y después ya no, o que de repente vaya a haber alguna dinámica pues diferente que cambie pues lo que nos está ayudando a trabajar y que ya no existe. Sí, ahí la mejor solución, digamos, y sin demeritar el proceso de cooperación, sí, es la autosostenibilidad. ¿En qué sentido? Y eso es, pues, otro ejemplo. Existe otra organización que es muy famosa, que, pues, reconocida sobre todo a nivel nacional e internacional, que es el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que son, pues, digamos, muy conocidos por los casos del sistema interamericano, por la defensa jurídica que han adelantado, pues, digamos, en los casos, por ejemplo, Iván Cepeda contra Uribe y estas situaciones. Sí. Esta organización se financiaba inicialmente por temas de cooperación y al ver esos avatares de que de repente no había plata, de repente sí, todo el tiempo como esa inestabilidad, pues ellos empezaron a hacer proyectos productivos, empezaron a sacar su propio café, empezaron a sacar otros elementos, digamos, a hacer casos privados que llevaban con ganancia, digamos, pues teniendo una aliada privada, otra pública, y de esa manera lograban obtener, digamos, esa sostenibilidad. Sí, la cooperación internacional siempre va a tener el reto de que ahora está y mañana no se sabe. Sí, entonces, pues la primera es la autosostenibilidad y la segunda es, pues, siempre estar, digamos, en una lógica de enfoque de derechos. Los derechos humanos no cambian desde el año 48 fue la declaración pues digamos no hay cambio, digamos hay situaciones de interpretación, de análisis, pero los derechos humanos son inherentes al ser humano, es decir, desde el momento en que existe el humano, en algunos casos de desarrollo, los derechos que están vinculados con el pueden desarrollo. ser represivos. No, no, eso está prohibido. Digamos, obviamente hay estados que juegan esas dinámicas. Sí, pero digamos, la misma legislación o normativa internacional de derechos humanos lo impide. ¿Sí? En ese contexto, cuando uno vincula sus proyectos, ¿sí?, a algo que no cambia, que es inmanente, digamos, o inherente al ser humano, sí, pues es muy difícil que no hayan actores que puedan estar cooperando alrededor de ellos. Entonces siempre vincularlos a la condición humana, vincularlos al mismo desarrollo de las políticas, a políticas de no violencia, de búsqueda de paz, van a ser siempre espacios que van a tener una acogida en materia de cooperación. Finalmente, los indicadores es un tema que, digamos que hablamos ahorita de los errores que cometen las organizaciones, pero no quiero como finalizar sin hablar de estos indicadores, cómo los podemos tener en cuenta, cómo los podemos redactar o trabajar relacionados directamente con el objetivo. O sea, que podemos decir frente a estos indicadores, que es algo muy, muy importante en el tema de cooperación internacional. Bien, ahí hay dos recomendaciones o dos análisis. El primero es que ahorita, en este momento de la cooperación, es muy común ver la importancia de los indicadores en la medición de los resultados de un proyecto. En ese sentido usted va a ver, y hay una, digámosle, palabra, es un acrónimo, pero pues MEL, MEAL, que es la medida de indicadores que se está utilizando a nivel internacional para definir, pues digamos, cuando un proyecto es exitoso o no. Sí, vamos a tener indicadores basados en dinámicas de Naciones Unidas, de la Unión Europea con la OCDE, por ejemplo, o con Estados Unidos. Pero estos indicadores lo que nos van a plantear es que estos países quieren saber no solo que invirtieron en un proyecto, sino que ese proyecto realmente va a tener resultados. Claro. En ese contexto, para ellos un resultado muy importante resulta ser, por ejemplo, sí, la posibilidad de que signifique un fortalecimiento institucional, como le decía. La idea principal o primordial de una cooperación internacional es que no se vuelva a requerir, que el Estado ya lo haga solo sin necesidad de que le cooperen otros estados para avanzar. Sí, entonces medir qué tanto el Estado está teniendo en cuenta el proyecto, medir en qué nivel está relacionado con el enfoque de derechos humanos, medir en qué nivel está relacionado también con dinámicas de desarrollo, es muy importante. Sí. Lo segundo es que en todo caso la cooperación internacional cuenta con unos elementos, sí, que le permiten a uno siempre tener la posibilidad pues de estar pendiente de qué es lo que se están pensando esos actores internacionales y como organización buscar una forma de alinear los intereses de la organización con los intereses que pueda llegar a tener la organización de cooperación, organismo de cooperación, el fondo, el Estado, en fin. Sí, de esta manera
si los actores y si las organizaciones están pendientes permanentemente de los avances, de las diferencias que pasan entre los actores internacionales, van a poder formular sus proyectos de una manera más acertada y más indicada de acuerdo a las necesidades concretas. Ok. ¿Algo más por agregar de pronto que nos quede pendiente en el marco pues, de esta cooperación y este tema? Pues más allá de, pues, de invitar a las personas a que sigan cooperando y que sigan intentando buscar proyectos de cooperación y que los enfoquen desde una dinámica de derechos humanos, considero que, pues, que no haría nada más que eso. Bueno, muchas gracias.